Hubo un momento en la historia en que un gobierno miró a un ser humano y pensó que era un problema de ingeniería, no un enemigo, no una amenaza, un problema que se podía resolver. Y durante más de 20 años gastaron millones, usaron a cientos de personas sin que supieran nada, buscando una sola cosa: el interruptor de la mente humana. Quédate hasta el final porque te explico algo que nadie menciona: cómo esto se conecta con tu vida mucho más de lo que imaginas. Comencemos esta travesía. Imagínate vivir en un mundo donde tu país siente que en cualquier momento todo puede colapsar. No hay guerra abierta, no hay bombas cayendo, pero hay algo peor: la sensación de que el enemigo no está afuera, está adentro, en la cabeza de la gente, en las ideas que se propagan sin que nadie las detenga. Eso era 1953. Estados Unidos y la Unión Soviética no se estaban disparando balas, se estaban atacando con ideas, con psicología, con miedo. Y en medio de esa paranoia, alguien dentro de la Central Intelligence Agency hizo una pregunta que nunca debió hacerse en voz alta: ¿y si pudiéramos entrar en la mente de una persona y reescribirla? No para curarla, no para ayudarla, para controlarla. Así nació Project MK Ultra, un programa secreto, financiado con dinero público, ejecutado en hospitales, universidades y prisiones de Estados Unidos y Canadá. Y esto no es algo que alguien inventó para asustarte. En 1977, el propio gobierno admitió que existió. Los documentos están, las firmas están, los nombres de las instituciones están. Esto sucedió realmente. Antes de que conozcas lo que hicieron, necesitas saber con qué lo hicieron. Porque no fue con máquinas enormes ni tecnología de ciencia ficción. Fue con cosas que ya existían, que cualquier médico conocía. Drogas, principalmente LSD, pero también morfina, heroína, barbitúricos, administradas sin que la persona supiera que se las estaban dando. Electricidad, descargas repetidas directamente al cerebro, no como tratamiento, como borrador. Silencio y oscuridad total. Días enteros sin luz, sin sonido, sin contacto con nada ni nadie. Y algo que llamaban internamente desprogramación: someter a alguien a estímulos repetitivos durante tanto tiempo que su personalidad anterior simplemente dejaba de responder. Como formatear un disco duro, pero con una persona adentro. Lo que viene ahora son los experimentos que mejor documentaron los archivos, los que más costó creer incluso cuando estaban escritos con tinta oficial. El primero tiene un nombre que suena casi inocente comparado con lo que pasó adentro. Lo llamaban sueño inducido prolongado. Tomaban pacientes, algunos internados voluntariamente por depresión leve, por ansiedad, por cosas que hoy se tratan con una consulta y una receta, y los sedaban. No por una noche, no por una semana, hasta 3 meses. Mientras dormían, una grabación sonaba en bucle cerca de sus oídos. Frases simples, mensajes sobre comportamiento e identidad, repetidos cientos de veces mientras la mente estaba en su estado más vulnerable. La teoría era que una mente dormida es una mente abierta, una mente que se puede llenar con lo que tú decidas. Cuando despertaban, algo faltaba. Una mujer no recordaba que tenía hijos, no como un olvido temporal, como si esa parte de su vida nunca hubiera existido, como si alguien hubiera arrancado páginas enteras de quién era ella. Otras personas olvidaron cómo leer, cómo usar cubiertos. Miraban a sus familias como si fueran extraños, porque para ellos lo eran. ¿Puedes imaginar despertar y que tu propia historia te sea completamente ajena? El segundo experimento incomoda de una manera diferente, porque no ocurrió en un hospital, no ocurrió en un laboratorio, ocurrió en bares, en restaurantes, en lugares donde la gente iba simplemente a pasar un buen momento. Agentes encubiertos de la Central Intelligence Agency mezclaban LSD en las bebidas de personas que no sabían nada, civiles comunes, empleados del gobierno, incluso colegas de los propios agentes. Observaban desde una habitación contigua, tomaban notas, medían reacciones, tiempos, niveles de sugestión, como si fueran insectos bajo un microscopio. Algunos entraron en pánico tan severo que nunca se recuperaron del todo. Otros tuvieron episodios psicóticos que duraron días. Al menos una persona murió. Y los agentes siguieron tomando notas. Eso es lo que más pesa cuando lees estos archivos. No la droga, no el experimento, la frialdad. La misma con la que alguien anota el clima o los resultados de un partido. El monstruo de esta historia no tiene colmillos ni garras. Tiene una libreta y un bolígrafo. Si esto te está llegando, dale like a este video, porque el siguiente experimento es el que más silencio genera cuando la gente lo escucha por primera vez. El tercero era el más ambicioso, el que los documentos muestran que más recursos consumió y el que más cerca estuvo de funcionar. No buscaban controlar lo que alguien hacía, buscaban controlar lo que alguien era. El proceso tenía 2 fases. Primero, borrar.
electroshocks múltiples al día, privación de sueño, aislamiento total, sedación prolongada. Todo junto, combinado, sostenido durante semanas. El objetivo era llevar la mente a un estado que internamente llamaban pizarra en blanco. Segundo, escribir. Con la mente en ese estado de vulnerabilidad extrema, introducían mensajes en bucle, nuevas instrucciones de comportamiento, nuevas afirmaciones de identidad, como quien graba encima de un casete viejo. Algunos sujetos quedaron con daño neurológico permanente, incapaces de formar nuevos recuerdos, regresando a comportamientos infantiles, atrapados en un estado mental que no era el suyo, pero tampoco era el que los experimentadores habían diseñado. Pero aquí está el detalle que más pesa. En algunos casos funcionó, no perfectamente, no como una máquina, pero lo suficiente como para que el programa siguiera, lo suficiente como para que nadie desde adentro levantara la mano y dijera basta, lo suficiente. Para un momento. 3 experimentos, todos documentados, todos firmados con membrete oficial, y en ninguno de los 3 la pregunta era ¿le estamos haciendo daño a alguien? La pregunta siempre fue ¿está funcionando? Eso dice algo sobre quiénes tomaban esas decisiones, y también dice algo sobre los sistemas que se los permitieron. Comparte este video con alguien que crea que estas cosas solo pasan en películas, porque la realidad, como siempre, es más extraña y más cercana. Seguimos. Hasta ahora hablamos de métodos, de fases, de resultados, pero había personas adentro de todo eso, y los archivos muestran un patrón que no estaba escrito en ningún protocolo oficial, pero que se repite en caso tras caso. Eligieron a quienes el sistema ya había invisibilizado. Pacientes psiquiátricos, personas en situación de calle, soldados que no sabían exactamente en qué se habían inscrito, no porque fueran considerados menos valiosos en papel, sino porque era más fácil, porque había menos preguntas, porque si algo salía mal, nadie iba a hacer demasiado ruido. Y eso, más que cualquier experimento específico, es lo que más duele cuando te sientas con estos documentos. No la metodología, la selección, la decisión fría y calculada de que ciertas vidas eran más seguras para usar, porque importaban menos. En 1973 ordenaron destruir todo. Miles de archivos desaparecieron en días, como si nunca hubieran existido. Pero alguien cometió un error, o quizás no fue un error. Aproximadamente 20,000 documentos habían sido enviados a un archivo financiero por equivocación, y ahí estaban todavía cuando en 1977 alguien los encontró. Ese año hubo audiencias en el Congreso, hubo titulares, hubo promesas, y después, silencio. Ningún responsable fue a prisión. Hubo disculpas generales, algunas compensaciones económicas y una declaración oficial de que el programa había terminado. Pero la pregunta que nadie respondió oficialmente sigue ahí. ¿Qué aprendieron? 20 años, cientos de experimentos, miles de personas. ¿Todo eso terminó en un cajón? ¿O terminó en algo más? Aquí está lo que te prometí al inicio, lo que casi nadie menciona cuando habla de Project MK Ultra. Entre todo lo que documentaron esos archivos, hubo un hallazgo que no necesitaba drogas ni electroshocks para funcionar. Descubrieron que para influir profundamente en una mente humana solo necesitas 3 cosas. Repetición. Muéstrale el mismo mensaje suficientes veces y el cerebro deja de cuestionarlo, lo absorbe como verdad. Recompensa. Asocia ese mensaje con algo que se sienta bien y el cerebro lo va a buscar activamente, va a querer más. Aislamiento. Elimina el acceso a todo lo que contradiga ese mensaje y la mente asume que no existe otra versión de la realidad. Eso es lo que intentaban fabricar con jeringas y cables en 1953. 70 años después existe una industria entera construida exactamente sobre esos 3 principios. Cada red social que usas fue diseñada por equipos de ingenieros y psicólogos del comportamiento humano para repetirte lo que ya te gustó, recompensarte con likes y validación y mantenerte dentro de una burbuja donde solo ves lo que el algoritmo decidió que debías ver. No es teoría, no es especulación. Ex empleados de las plataformas más grandes del mundo lo han dicho en testimonios públicos. Está en sus propios manuales de diseño de producto. Project MK Ultra buscaba el interruptor de la mente humana con bisturíes y jeringas. Lo encontraron con una pantalla y una notificación. Un gobierno decidió que la mente humana era un problema que se podía resolver. Fallaron en lo brutal, aprendieron en lo sutil. Y lo más inquietante no es que eso haya ocurrido hace 70 años en un laboratorio secreto. Lo más inquietante es preguntarte cuántas veces hoy tomaste una decisión que realmente fue tuya. No te digo esto para asustarte, te lo digo porque siempre hubo una diferencia entre una mente que el sistema puede moldear y una que no. Y esa diferencia siempre fue la misma. Saber que el juego existe. Ahora tú lo sabes. Eso es todo por hoy. Realmente lo que importa es que comprendas que no tienes que asimilar todo lo que ves en redes sociales. Ten criterio, no dejes que todo entre a tu cerebro sin más.
Eso es lo que te va a separar del resto. Déjame en los comentarios, ¿qué haces tú para no ser parte de ese control masivo? Dale like si crees que más personas deberían hacerse esa pregunta y suscríbete porque en el próximo video veremos más historias impactantes. ¡Nos vemos!